Agradecemos la participación en nuestro webinar Cómo aprender a superar el temor a la muerte con una vida plena y consciente, realizado por la psicóloga Rosita Ergas. Este espacio de aprendizaje es un esfuerzo posible gracias al financiamiento de la empresa Electrodunas, en el marco del programa Escuelas Afectivas, que es ejecutado por la Asociación Civil Empresarios por la Educación en alianza con la UGEL ICA. Queremos comentarles que si tienen alguna pregunta para nuestra ponente, pueden escribirla en el chat de Zoom para los que estén conectados a través del enlace Zoom o también a través del área de comentarios en Facebook. Para los que nos siguen desde las páginas web, las páginas de Facebook de la UGEL ICA o de la Asociación Civil Empresarios por la Educación. Recuerden que al finalizar estas preguntas serán respondidas. Y bueno, también no se olviden de registrar la asistencia al finalizar la ponencia haciendo clic en el enlace que hemos colocado en la parte superior de los comentarios de Facebook. Sin mayor demora, paso a presentarles a Rosita Ergas. Ella es nuestra ponente internacional, es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, directora de la Fundación Laura Rodríguez. Ha escrito 3 libros, Luz en el umbral, Vuelo en el intento y Paz en el corazón. Son libros que sirven a la autoayuda y la autoliberación. Forma parte de la corriente de psicología del nuevo humanismo, la que estudia las posibilidades del ser humano para ampliar la conciencia, erradicar la violencia, superar el sufrimiento humano y conectar con experiencias profundas que modifiquen las creencias sobre la muerte y la trascendencia. Adelante, Rosita. Rosita, estás en mute. Ya, bien, buenas tardes. Muy agradecida esta invitación. La verdad que es una pregunta ambiciosa, difícil, pero muy importante de responder y vamos a hacer nuestro mejor intento. Quería pedirles a los que están conectados a ver si tienen algún cuadernito cerca, porque de repente pueden haber algún tipo de notas que les interese o también a veces yo les voy a preguntar alguna cosa y quizás puede servir como forma de interactuar. Bien, ahora como este tema es un tema complejo, es bien importante intentar, previo a nuestra partida, conectarnos internamente y entre nosotras para que gracias a esa conexión la charla pueda ser mejor comprendida y la cosa sea más fluida entre todos nosotros y los que nos están escuchando. Así que para eso les pido un ratito de mirarnos entre nosotros a los ojos y una linda respiración, conectarnos internamente para conectarnos también con nuestra sabiduría, para que esto pueda ser mejor comprendido y también mejor explicado. Bien, gracias. ¿No resulta increíble constatar lo poco preparados que estamos para asumir la única certeza que hay en la vida? Que es nuestra muerte y la de nuestros seres queridos. ¿No resulta increíble? Quería preguntarles de las que están acá, ¿quiénes de los que estamos escuchando le tememos a la muerte? A ver si podemos por lo menos así levantar la mano. ¿Quiénes le tememos a la muerte? Porque hay algunos que me dirán, no, yo no le temo a la muerte, pero basta con que yo les pregunte, bueno, ¿y la de sus hijos? Y seguramente ahí me dirán, sí, la de mis hijos sí. Es muy raro aquel que no le teme de verdad en su interioridad a la muerte.
Entonces, yo les comentaré que este temor no va a estar superado hasta lograr algo que nosotros llamamos certeza de experiencia, de que la muerte no detiene el futuro, que la muerte, por el contrario, modifica el estado provisorio de la existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Pero muy pocos tenemos esa experiencia y muchos no creen en la posibilidad, incluso en la importancia de tenerla. Yo quería preguntarles, para eso voy a compartir la pantalla, esto. Quería preguntarles, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o al corazón cuando escuchan la palabra muerte? Quizás alguna de ustedes me pueda escribir en el chat o usar un cuadernito como este diciendo la primera palabra que se les viene cuando escuchan la palabra muerte. Lo primero, sin grandes complicaciones, a ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Bien? A ver si alguien, si puedo ver algún cartelito, si no en el chat. A ver, aquí me parece que en el chat. Aquí dicen, última despedida, última oportunidad con la persona viva, tristeza, miedo. Normalmente se nos viene desamparo, normalmente se nos vacío, ¿no? Se nos vienen ese tipo de palabras, ausencia, soledad, dolor, ¿cierto? Entonces, esas son las asociaciones primeras que se nos vienen. Porque este es un tema bien complejo. Y para intentar aproximarnos a este tema, tenemos que resolver muchos problemas. Tenemos que resolver, principalmente vamos a partir diciendo 5 problemas, ¿ya? El primero, número 1, el problema de la existencia. En general, actuamos como si no supiéramos que vamos a morir, nosotros y nuestros seres queridos. Ahora, hay que reconocer que la pandemia en este punto nos ha ayudado, nos ha hecho más evidente la muerte. La pregunta que yo hago, el ser humano no podía respirar bajo el agua y logró respirar. No podía volar y voló. No podía ver lo pequeño y lo vio. No podía manipular sus genes, no podía procesar tanta información, sin embargo lo logró. ¿No podría hacer algo, alguna cosa interesante con este tema de la creencia en la finitud? Porque si hay algo que está claro, es que podemos asegurar que cualquier problema del que tengamos apartada la mirada no se va a poder resolver. O sea, que lo miremos y estudiemos no nos asegura su solución, pero el no abordarlo, eso sí, asegura que seguirá igual. La pandemia nos ha puesto ante un gran desafío, un dolor y una posibilidad. Nos hace enfrentarnos al tema clave para el bien vivir, que no es otro que el bien morir, ya que las dos cosas están relacionadas. El Dalai Lama entiende la muerte como un cambio de ropa, como cuando la que llevan está vieja y gastada y no como un final definitivo. Otros, como Buda o como Silo, hablan de la muerte como la ilusión máxima
y niegan definitivamente su existencia. Frases como la vida no tiene sentido, o quien muere, si no van sobre la muerte, quien muere antes de morir no morirá jamás. La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Para mí han sido un enigma durante mis casi 40 años de participación en el movimiento humanista y en la psicología del nuevo humanismo. Y me he convencido de la necesidad de abrir mi cabeza y mi corazón a la posibilidad de algo más. Yo, como psicóloga, no sé si a ustedes les pasará, pero yo soy muy científica, soy perteneciente a una familia práctica y muy cuerda. No me parecían estos temas más que consuelo y mentira para la gente. Sin embargo, he cambiado y mucho. Así que ese, diríamos que puedo decir que era el problema de la existencia. El segundo problema que vamos a abordar es el problema de la muerte en sí. Y durante la charlita vamos a tratar de tener alguna experiencia. ¿Habrá alguna función humana que no tenga asentamiento corporal? ¿Algo que no dependa del cuerpo para existir? A ver, reflexionemos. Según ustedes, ¿es el ser humano solo su cuerpo? ¿O hay algo en él que puede ser independiente de su constitución material? Algo que quizá pudiera no desintegrarse al desintegrarse el cuerpo. ¿Qué es lo que ustedes creen? Es muy importante esta reflexión. Eso que creemos tiene mucha importancia, no en el más allá, sino en el más acá. Lo que creo que pasará después de mi muerte o la de mis seres queridos orienta mis actos hoy. Por lo tanto, es muy importante reflexionar y decidir qué creer. Conste, estoy diciendo decidir qué creer. Bien, ese sería el segundo problema a abordar. El tercer problema a abordar yo lo denomino el miedo a la muerte. El problema del miedo a la muerte. La razón del temor, dicen los sabios, es nuestra ignorancia. Los seres humanos tememos a la muerte, tal como los niños le temen a la oscuridad. Escribió el filósofo Francis Bacon en 1625. Ese temor surge, creo yo, principalmente por el desconocimiento de lo que existe más allá. Y en definitiva, el desconocimiento profundo del sentido de la vida. Porque no nos damos tiempo o no nos dan tiempo para reflexionar y experimentar con calma los temas más importantes de la vida. Entonces, lo que hace la gente en general, usa falsas maneras para resolver su temor en vez de enfrentarlo. Sofocamos nuestro miedo a la muerte, rodeándonos de bienes, cosas, experiencias, ilusiones, amores, sensaciones fuertes, hasta convertirnos en esclavos de esas sensaciones. Entonces yo me pregunto, hay una cosa que a mí por lo menos me hace pensar mucho. Las principales religiones y espiritualidades de todo el planeta coinciden todas en que la muerte no es el final. Yo sinceramente no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentirnos todas juntas. Todas transmiten la visión de algún tipo de vida en otra dimensión, que otorga un sentido sagrado a esta vida que estamos llevando ahora. Es raro.
realmente que se pongan todas de acuerdo para mentirnos. Tal vez, todas traduzcan a su manera una gran verdad que ha sido degradada por el racionalismo de la época. Así que ahora vamos a ir al cuarto problema que tenemos que resolver. Es el problema de un sistema social que no prioriza en la educación lo verdaderamente importante. Seguramente ustedes como profesores, mejor que yo, sabrán que en el sistema educativo no se le da prioridad a los temas realmente importantes. En general, por ejemplo, la televisión nos ha llenado de imágenes generalmente feas que alimentan el temor acerca de la muerte. Se nos llena la cabeza de falsa información y de imágenes más bien aterrorizantes. También en la educación formal se nos llena de información que muchas veces sirve de muy poco y no se le da la prioridad que merece la psicología, la filosofía, el autoconocimiento o la espiritualidad. ¿Qué nos hubiera pasado si un profesor nos hubiese aproximado con amabilidad y esperanza al tema de la muerte? Pero, ¿qué profesor está realmente preparado hoy para enfrentar este tema con sus alumnos? Para poder educar en relación a este tema, tenemos que educarnos nosotros primero, tener nuevas experiencias, superar nuestros propios temores y nuestra ignorancia al respecto. Aprender a ser más sabios, buscando la fe y la sabiduría en el fondo de nuestro corazón, no en dogmas, sino en nuestra propia experiencia. Así que ahí llegamos al último problema que les voy a plantear, que espero que después de tanto problema vamos dando orientación, pero este es el último que les voy a plantear, que es el problema de la fe. Cuando voy a hablar de fe, no estoy refiriéndome a una fe religiosa, estoy refiriéndome a una convicción, a una creencia que pasa a ser experiencia, un sentimiento de sí, esto es verdad. ¿Bien? Entonces, vamos a decir acá que se cree que mucha gente cree que esto uno tiene fe o no tiene, que esto es como una especie como de don, ¿ya? Pero esto no es así. La fe se aprende y se puede avanzar en distintos estados de la fe. Y lo interesante es que los estados de la fe se corresponden con los estados que hemos llamado de sentido de la vida. ¿Bien? Entonces aquí se plantean 5 estados que los voy a dejar enunciados. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ir avanzando al escalón siguiente si hace el trabajo interno adecuado. El estado más alto de la fe y el que aspiramos muchos de nosotros a tener es la evidencia indudable dada por la propia experiencia de que existe algo más allá de la muerte. O sea, hay una experiencia en la trascendencia, una experiencia en vida. ¿Bien? El segundo estado es la simple creencia dada por educación. Mucha gente tiene una creencia que sí, que es posible, o sea, que la muerte no exista. Hay otra gente que no fue educada, pero tiene el deseo de poseer la experiencia. También es interesante, pero no lo es tanto como los estados anteriores. Hay otra gente que tiene la sospecha intelectual de la posibilidad de supervivencia sin experiencia, sin creencia y sin deseo de poseerla. Es una cosa como intelectual, como, quizás hay. Y la quinta es esa gente que niega toda posibilidad de trascendencia. Yo no creo en nada. Bien, nosotros llamaríamos a ir avanzando en esta escalinata de
los estados de la fe o del sentido de la vida, porque eso va dándole más sentido a la vida de cada ser humano. Ahora, ¿cómo se puede ir haciendo esto? Bien, vamos a avanzar a este punto. Es necesario abrirnos a la posibilidad de un algo más. ¿Cómo podemos estar seguros que no hay nada después de la muerte? La vida es una gran sorpresa. No veo por qué la muerte no podría ser una sorpresa todavía más grande. ¿No sería interesante tener en cuenta la posibilidad de que la muerte sea un umbral y no una puerta violentamente cerrada? ¿De que en el universo exista más de lo que está a la vista? Interesante suena la opción, ¿cierto? Bien, entonces, siguiendo con estas reflexiones en torno a abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia la posibilidad de algo más. El Dalai Lama, jefe espiritual del budismo tibetano, ha ofrecido una jugosa recompensa a quien pueda demostrar que no hay un más allá. Esa es una imaginativa variante de la postura habitual y cínica que consiste en desafiar al creyente a que presente pruebas. Desde nuestro punto de vista, desde el momento en que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, un homicidio, un infarto, una enfermedad crónica o el COVID, va a liberar a la mariposa, es decir, a nuestra alma, que si tiene unidad, se convertirá en espíritu trascendente. Y este tema de la unidad lo voy a dejar entre paréntesis para que después lo entendamos mejor. Pero por ahora me gustaría recalcar eso. Nuestra alma, que si tiene unidad, se convertirá en espíritu trascendente. En la segunda etapa estaremos provistos de energía psíquica, tal como ahora tenemos una energía física. Son increíbles las evidencias científicas que demuestran que después de la muerte física se ha podido explicar, como por ejemplo, con precisión, cómo sacaron de un coche a un accidentado. Ha habido personas que han precisado el número de la matrícula del coche que los atropelló. No se puede explicar científicamente que alguien que ya no presenta ondas cerebrales pueda leer una matrícula. Hay millones de cosas que no comprendemos. Y eso no significa que no exista. Si ahora alguien en este mismo instante utilizara un silbato de perros, ¿ya? Nosotros no podríamos oírlo. Y sin embargo, los perros lo oirían. La razón es que el oído humano no está concebido para la percepción de altas frecuencias. De la misma manera, no podemos percibir el espíritu que ha abandonado el cuerpo. En experiencias de casi muerte de personas ciegas, que la experta en el tema, Elizabeth Kubler-Ross, ha demostrado que en esa situación las personas ciegas recuperan la capacidad de ver. Sus colegas escépticos le han dicho que es una proyección del deseo. Sin embargo, ¿cómo se explica que en un accidente repentino de un ciego, éste pueda relatar en qué lugar exactamente quedó su pierna cercenada, con detalles de colores y formas? Son buenas preguntas, ¿no? Y la señora Kubler-Ross era una persona científica, una mujer muy capaz. De ahí que la búsqueda de inmortalidad puede ser una tarea hermosa,
Desde mi punto de vista, la búsqueda de la evidencia indudable dada por la propia experiencia, no experiencia de otro, es el desafío más interesante para todo ser humano. Así es como escucharon, suena fuerte, la búsqueda de inmortalidad, ¿cierto? Pero es posible. Así que esta búsqueda puede adquirir distintos matices según lo que creamos. En el año 2002 yo tuve una linda experiencia, pude presenciar una charla de Silo, mi maestro, en el Estadio Nathaniel en mi país, en que hablaba de este tema. Él destacaba la importancia de abordar el tema de la inmortalidad. A mí me pareció una palabra demasiado grande, pero ahora yo también me atrevo a hablar de eso, de la inmortalidad. Decía, es importante que cada uno se pregunte, lo converse e intente resolver este tema, decidiendo qué va a creer hoy respecto a la propia muerte y a la posible trascendencia. ¿Y qué va a hacer al respecto? Algunos creen, nos decía, que ponen en marcha acciones en su vida y que esas acciones realizadas en vida no se pueden detener y continúan después de la muerte. Otros creen que uno continúa en la memoria de la gente y otros creen que uno continúa personalmente. Otros creen que en reencarnaciones. También hay algunos que creen que continúan como una especie de energía espiritual en proceso evolutivo. Todo lo que piensa la gente es legítimo, nos decía. Lo importante es que hay que darse el tiempo para reflexionar, develar qué se cree y decidir qué va a creer uno. Ya que según lo que uno crea, la vida hoy se orienta de una manera o de otra. Dependiendo de estas reflexiones, la vida de uno puede ir cambiando positivamente. Síganme en esta reflexión, a ver si ustedes mismos se pueden ir respondiendo. Si alguno quisiera, la mejor manera de reflexionar es cerrar los ojitos e irse preguntando hacia adentro. Si no, basta con estar un poquito con uno mismo, mirando hacia abajito. Mejor tratar de hacer una respiración profunda para tratar internamente de reflexionar. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué creo que pasará después de mi muerte? ¿Qué creo que pasará después de mi muerte? ¿Continuará algo? ¿Cómo continuará algo? ¿Siempre continuará algo? ¿De qué dependerá? Imagino ahora que voy a morir y acaba todo y que nada continúa. ¿Qué siento en mi pecho? ¿Se abre o se cierra? ¿Me da alegría o angustia si todo acaba y nada continúa? Como que yo no hubiera existido nunca.
yo o mis seres queridos, ¿qué sienten? Y al contrario, ahora imagino que muero y algo continúa. No solo en la memoria de la gente, sino más allá, sin límite. De alguna forma, continúa algo mucho más allá de la muerte. ¿Qué siento? Bien, podemos abrir los ojos. No sé si lograron percibir la diferencia del registro interno entre sentir una puerta cerrada o una puerta abierta al más allá. No da lo mismo lo que uno cree. No da lo mismo si uno cree que hay una trascendencia más allá de la muerte física y hace el trabajo evolutivo para lograrlo, que si uno no lo cree. La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Nada hace más infeliz al ser humano y complica tanto su conciencia como registrar su finitud, ¿ya? Y obvio que la de sus seres queridos. Creer que todo termina y punto es muy sufriente para la conciencia humana. De ahí que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de la trascendencia y experimentar con cierta certeza, porque no basta con creer. Es una tarea prioritaria que todo ser humano puede abordar. Muchas personas tienen contactos con sus seres queridos que ya partieron. Muchas personas tienen experiencias que le hacen pensar que hay algo más allá del cuerpo, experiencias que no son explicables por la lógica, pero muy pocas profundizan en sus experiencias y sacan consecuencia de eso. ¿Alguno de ustedes siente o ha sentido algún tipo de contacto con personas queridas que están en otro tiempo o espacio? ¿O han tenido alguna experiencia que los haga sospechar que la vida tiene un misterio guardado que no comprendemos, pero que es mucho más de lo que podemos ver o entender? ¿Han tenido algún tipo de esas experiencias? ¿Sí? Bueno, en todos mis talleres, que yo he hecho muchos talleres en mi vida, me he encontrado con testimonios sorprendentes de experiencias extraordinarias que tiene muchísima gente, muy cuerda, pero que poca le da importancia y saca consecuencias de ella. Muchos ni siquiera se atreven a contarles a otros lo que han sentido, porque son temas raros, temas que suelen no compartirse. Así que algunos creemos en un algo que continúa y que hay grandes misterios. Pero esto no se puede creer solamente por dogma de fe, o porque alguien te lo dijo, o porque una religión lo dice, o por nada. Porque eso no basta. Igual andamos llenos de miedo y tristeza frente a la muerte, a pesar que todas las religiones y las tradiciones espirituales nos prometen una vida después de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta, para tener una intuición verdadera y más certeza, tener experiencia de esto que estamos hablando. Y eso es posible. Y vamos a intentar tener alguna experiencia a través de esta charlita que estamos haciendo. Necesitamos experimentar aquello que no muere. Entonces, para eso
tenemos que entender algunos conceptos. Vamos a compartir aquí la pantalla y quiero que entendamos lo que es la fuerza. Existe al interior de nosotros una energía vital, una energía que llamaremos fuerza interna. Esa energía o fuerza que circula en nosotros puede perderse y gastarse en tonteras, en las tonteras cotidianas, o puede aumentarse y uno puede aprender a concentrar, unir, incluso proyectar esta fuerza. Y todo esto es posible de aprender, no es tan complicado. Esta fuerza o energía vital se fortalece con la unidad interna. Unidad, esto es lo que vamos a entender pronto, que es muy importante. Y se desvanece o desintegra con la contradicción, ¿ya? Entonces aquí tenemos un tema que es la fuerza. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para experimentar esta fuerza, para que entendamos de lo que estamos hablando. ¿De qué se trata esto? A ver, si ustedes se frotan las manos en este instante, ojalá que la gente que esté escuchando haga la experiencia, porque esto se trata de experimentar, esto no es un tema solo intelectual, ¿bien? Entonces, si yo me froto las manos y me las acerco a la cara o las siento acá, si cierran aquí, van a poder experimentar una suerte de energía, de calentito, una suerte de sensación que está entre las manos, que no la puedo ver, pero la puedo sentir. Si me la acerco a la cara, voy a sentir una suerte de energía suavecita, ¿ya? Esa energía que nos rodea, que está dentro de nosotros, es la fuerza. Y es muy importante. Les quiero hacer un pequeño ejercicio de contacto con esta fuerza interna para que podamos entender a qué me refiero y cuando digo tenemos que avanzar hacia la certeza de la experiencia. Así que para eso también los invito a los que quieran tener esta experiencia a volver hacia ustedes mismos y concentrarse internamente, cerrar sus ojos, respirar. Pueden tratar de soltar sus tensiones cotidianas haciendo algún suspiro. Tratar de tranquilizarse. Yo sé que quizás ustedes no están en un lugar muy tranquilo, por Zoom puede no ser la mejor de las condiciones, pero igual uno lo puede lograr. Así que nos vamos a ir conectando y vamos a imaginar una esfera transparente y luminosa que bajando hasta nosotros entra por el centro de nuestra cabeza y se posa, baja hacia nosotros y se posa en el centro de nuestro corazón. Una pequeña energía luminosa adentro de nuestro corazón. Vamos sintiendo eso. Y en la medida que vamos ampliando nuestra respiración, vamos a hacer sentir que esa esfera empieza a expandirse en el centro de nuestro pecho, más allá de nuestro cuerpo, hasta sentirnos rodeados en una esfera transparente y luminosa, llenos de luz. Sientan esa energía, esa fuerza que circula en ustedes.
Si están atentos pueden sentir a veces un suave bamboleo o la energía que se mueve o alguna pequeña luz interior. Ahí está, en presencia de la fuerza. Y yo te pregunto, ¿hay algo adentro de ti que no muera? ¿Sientes algo adentro de ti que no es solo cuerpo? ¿Qué te dice tu intuición? Bueno, ahora vamos a ir volviendo esta esferita en nuestro pecho, al centro de nuestro corazón. Suavemente vamos a ir deshaciendo el camino que hizo cuando entró y vamos a devolver esta esfera hacia arriba desde donde vino y nos vamos a volver a conectar entre nosotras. Bien. Acá hemos experimentado algo. No sé si lo han logrado experimentar, ya que a veces se requiere un poquito de soltura y distensión y condiciones para ello. Pero la fuerza se puede experimentar. También se puede experimentar accidentalmente, por instantes, por ejemplo, en una hermosa puesta de sol, o en un especial registro de amor, un momento de meditación, un momento de contacto con lo sublime, un momento de inspiración. Se puede conectar accidentalmente, pero nosotros estamos diciendo que se puede conectar con esta fuerza de manera intencional para hacer un trabajo evolutivo, como lo hemos hecho en este pequeño ejercicio con esta esfera. Ahora, en la medida que este tipo de experiencias se desarrollan y perfeccionan, uno va teniendo más certeza de que hay algo que continúa. Uno puede ir ganando en fe y también en cierta felicidad interna que da el comprender que la vida tiene un misterio a develar, que la vida tiene un sentido, y que no es solo el absurdo de nacer, trabajar, tener hijos, nietos y morir. Muchas tradiciones espirituales coinciden. Esta fuerza que hemos experimentado, esta energía de la que estamos hablando, al mantenerse unida, concentrada, puede generar un espíritu inmortal. Por eso, lo más importante en la vida es aprender a actuar con unidad. Bien. Voy a compartir la pantalla para explicarles lo que es la unidad. A ver. Existen dos registros internos, sensaciones internas vitales para conocer. Lo que vamos a llamar unidad y lo que vamos a llamar contradicción. Decíamos que esa fuerza o energía vital se fortalece con la unidad interna y se desvanece o desintegra con la contradicción. La unidad se logra cuando uno piensa, siente y hace en una misma dirección y uno trata al otro como quiere ser tratado. Esa es la unidad. La unidad da un registro
como está en este monito, de equilibrio, de armonía, uno se siente en paz, uno se siente completo, ¿ya? En la unidad, la energía se concentra, las cosas se integran, ¿ya? Entonces, justamente por esa concentración de energía, es que uno puede formar una especie como de embrión espiritual, un algo que tiene una consistencia tal que puede superar la muerte. Bien, aquí también hay un ejemplo de unidad, hay armonía, hay gente que está de acuerdo, pero ahora no estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de nuestro pensar, sentir y actuar, que van en una dirección, que van en armonía. Bien, por el contrario, existe lo que es la contradicción. La contradicción es cuando uno hace una cosa que no siente, o uno piensa una cosa pero hace otra. Es decir, el pensamiento, el sentimiento y la acción no están alineados. Y cuando uno trata a los demás de una manera distinta a la que quiere ser tratado, todo lo que hace a temores, todos nosotros estamos llenos de temores. Bueno, esos temores reflejan contradicción. Muchos de nosotros vivimos con muchas depresiones, tristezas, fracasos. Todo eso desintegra nuestra energía, no la une. Y nosotros necesitamos unificar esta energía. Y todo esto que estamos diciendo, los registros de contradicción nos desintegran. Quedamos así, totalmente desencajados. No estamos en armonía con la vida. Entonces, es muy importante entender que en cada acto y decisión humana hay dos caminos, el camino del sí, el camino del no, el camino que te da unidad, el camino que te resta unidad. Y por eso son tan importantes estos registros de contradicción o de unidad. Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de la importancia de la unidad interna, porque con esta unidad nosotros vamos a lograr que se concentre nuestra energía, y al concentrar esta energía estamos construyendo un espíritu inmortal. Bien, dijimos que esta unidad tiene que ver con pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Esto, que suena fácil, no lo es para nada. Es un trabajo a realizar en la vida entera porque requiere de algo que es difícil de sentir si uno no hace un trabajo interno apropiado. La unidad tiene mucho que ver con la reconciliación. ¿Por qué? Porque el resentimiento, los enojos, las rabias, las depresiones y todo esto son reflejos de falta de reconciliación. Y la gente en general no se nos ha educado para comprender bien lo que es la reconciliación. Quisiera yo decirles que esta reconciliación de la que estamos hablando significa aprender a estar en paz, aprender a no tener rencor, violencia, depresión, amargura, ni deseo de venganza. Es una reconciliación profunda con nuestro pasado, con nosotros mismos y con los demás. Como los demás se convierten en espejos, donde en el fondo se reflejan todos nuestros conflictos, todo lo que no tenga reconciliado en mí, es decir, aceptado y comprendido, me va a complicar las relaciones y me va a traer contradicciones. Voy a huir, voy a estar deprimido y enrabiado, no voy a poder lograr esta unidad que estamos hablando porque voy a estar yo contaminada con resentimiento.
¿quiénes de los que estamos acá o los que nos están escuchando se sienten 100% reconciliados? ¿Quién se cree 100% reconciliado? Es muy difícil. La verdad, nadie está 100% reconciliado. Y la vida entera es un trabajo evolutivo para irse reconciliando. En mis charlas de reconciliación siempre le explico a la gente, le digo, mira, la reconciliación es como una cebolla. Uno se va reconciliando en capas. Y muchas veces me reconcilio siempre más profundamente con la misma gente, pero mejor y cada vez más purificando mi espíritu. Y una vez que me reconcilio con mi mamá y de nuevo me reconcilio con mi mamá y uno cree, ¿estaré igual? No, cada vez es más profundo, hasta que uno llega a un momento que se siente realmente en paz y reconciliado. Así que quisiera ahora invitarlos a reflexionar en un conflicto que tengan hoy, un pequeño conflicto, que quizás les quita energía para esta fuerza que necesitamos tener para trabajar nuestra trascendencia. Algo que nos haga sentir desasosiego, malestar, mala onda, rabia, enojo, tristeza. Es decir, contradicción. Piensen un ratito, si algo lo primero que se les venga a la cabeza para poder trabajar con eso. Un rollo con una amiga, un rollo con los mamás, papás, hijos, un rollo con el jefe, algún tipo de cosa que uno diga, oh, esto me desasosiega, me molesta. Ahí hay una contradicción. Entonces, yo los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio. Yo sé que hacer todas estas cosas para alguna gente puede ser extraño, pero lo que yo les digo con certeza es que si se trabaja en esto, la vida cambia. Y no es tan difícil si uno pone su voluntad y su buena disposición en eso. Así que les digo, volvamos entonces a nuestro interior. Vamos a volver a ese espacio donde estamos con nosotros mismos, cerrando nuestros ojos. Se pueden sentar cómodamente y cerrar los ojos. Vamos a respirar amplia y profundamente, llevando el aire a su corazón. Vamos a tratar de aquietar la mente, dejando pasar los pensamientos que surjan sin prestarle atención. Solo respiro y me voy relajando. Respiro, me voy suavizando por dentro, aflojando mi cuerpo. Respirando profundamente y poniéndome en buena disposición para hacer esta experiencia. Entonces, evoco a aquella persona con la que tengo necesidad de reconciliarme y vuelvo a ese momento. Ahí nos encontramos, en esa situación dolorosa. Trato de sentir la presencia de la persona muy cerca en aquella situación. Ahí, en ese momento doloroso, con la persona frente a mí, trato de comprender los diversos factores que influyeron y las circunstancias que rodearon ese momento. Trato de ampliar mi mirada, mi cabeza, mi corazón y comprender distintas circunstancias que influyeron para que ese momento doloroso sucediera.
Reconozco en esa persona dificultades, debilidades, temores, fracasos y también esperanzas y sueños. Y también maravillosos momentos de plenitud. Entonces pido desde el fondo de mi corazón, pido porque esa persona pueda superar sus dificultades. Pido porque crezca en ella la unidad y la felicidad. Pido para que la vida crezca en él o ella. Y ahora me abro a escuchar su consejo o lo que me quiera decir. Me abro a escuchar lo que me quiere decir. Entonces, nos despedimos en un abrazo infinito. La persona se aleja, se disipa y yo quedo aquí reconfortado y en paz. Espero que esta pequeñita experiencia haya ayudado a aquellos que fueron capaces de seguirla. Este es un proceso, como decía, que se hace por capas y tiene etapas. Y esas etapas están descritas y no es tan difícil de aprender. Pero eso ya es materia de otra charla. Así que, para ir finalizando mi parte, quiero explicarles lo último y hacer una experiencia con ustedes, una última experiencia. Quiero explicarles que esta unidad que estamos buscando, que la búsqueda de la unidad y la inmortalidad da sentido a la vida. En la medida que doy cohesión a mi fuerza interna, esa fuerza que estuvimos sintiendo en esta pequeña experiencia, y al actuar con unidad, voy posibilitando el fortalecimiento espiritual que me permite nada más ni nada menos que conectar con el sentido de la propia vida y experimentar la posibilidad de trascendencia más allá de la muerte, no por creencia, sino por experiencia. Esto abre el futuro a la conciencia y aporta sin duda a la felicidad. Lo único importante en la vida es aprender a actuar con unidad. La unidad trae paz, armonía y felicidad. La unidad posibilita la trascendencia, como explicamos, al dar cohesión a nuestra fuerza interna y en esa medida asegura la inmortalidad. La búsqueda de esa unidad y de la trascendencia llena al ser humano de alegre sentido. Especialmente en la época que vivimos, de mucha fragmentación interna y externa, es más
importante, esa búsqueda de unidad. Y como es tan importante, les voy a dar una herramienta que a mí me han dado y que yo utilizo en la búsqueda de mi unidad diaria. Para eso, los invito, por última vez, a conectarse nuevamente con ustedes mismos. Yo normalmente para hacer esto me pongo de pie. Ustedes ven, si se quedan sentados se ponen de pie. Yo me pongo de pie, normalmente se lo voy a mostrar para que vean cómo yo lo hago para cuando ustedes lo quieran hacer. Bien, esto que vamos a hacer ahora es muy simple, es una manera de focalizar nuestra mente en la unidad. Es como una especie de pequeña oración o de contacto interno. Yo lo hago diariamente para aumentar mi unidad. Es una especie como de pedido, pero ¿de pedido a quién? Pedido a nuestra sabiduría interna. ¿Bien? Si alguno quiere acompañarme, entonces vamos a primero tocarse un poquito el pecho, despertar este pecho que a veces está dormido. Y vamos a aspirar una bocanada de aire y llevarla a nuestro corazón. Entonces, vamos a pedir con fuerza por nosotros y por nuestros seres queridos. Vamos a pedir por alejarnos de todo aquello que nos trae contradicción. Vamos a pedir porque nuestra vida tenga unidad. Que nuestra vida tenga unidad. Pidamos por nuestra reconciliación y por ganar fe en la vida y la trascendencia. Bien, amigos, hasta acá llega lo que es mi aporte. Espero que se haya entendido. Es un tema difícil, pero este fue el intento. Queremos agradecerte, Rosita, por tu participación. Ha sido un excelente webinar que creo que a todos los participantes nos ha llenado de mucha paz, de mucha tranquilidad en relación al tema trabajado. Quisiera solicitar a todos los participantes que nos acompañan en estos momentos que por favor nos acompañen respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué se llevan de esta experiencia? ¿Qué nos llevamos? Porque de esta manera también ustedes nos retroalimentan a Rosita y sabemos de qué manera podemos transmitir mejor los mensajes y contenidos que traemos en este espacio. Entonces les invitamos a escribirlo en el chat de Zoom y también a través del área de comentarios de Facebook qué se llevan ustedes de esta experiencia. Entonces, mientras tanto, mientras están compartiéndonos su experiencia, quiero, Rosita, con tu permiso, hacer un breve resumen de algunos apuntes que he tomado a partir de esta exposición. El temor, una propuesta para abordar ese tema del temor, es reconocer que este temor surge a partir del desconocimiento de lo que existe más allá y, en definitiva, al desconocimiento más profundo del sentido de la vida. Una propuesta para superar este temor es que si nuestra alma tiene unidad, se volverá de alguna forma trascendente y que es importante discutir, hablar en nuestros círculos, en nuestra vida, con las personas que nos importan, sobre la búsqueda de la inmortalidad y cómo ésta se puede adquirir desde diferentes matices. Y para eso es importante
clarificar qué es lo que sentimos al respecto, qué es lo que pensamos, porque lo que uno cree sobre la muerte, estas creencias que tenemos van a determinar nuestras experiencias emocionales y también de vida. Si pensamos que todo acaba ahí, esto puede llevarnos a la angustia, al sufrimiento, pero si vemos más bien el tema de la trascendencia de nuestros actos presentes y cómo podemos trascender en este mundo y en los recuerdos, sentimientos y aprendizajes que dejamos en las personas, entonces sabremos que nuestra presencia es continua, solo que de otra manera. Continuaremos de repente de otra manera. Esto nos lleva a tener mucha más responsabilidad también, Rosita, en lo que hacemos en el mundo y lo que dejamos a otras personas, porque finalmente no se acaba ahí, sino que seguimos presentes, pero de otra manera. Y creo que todos los presentes aquí queremos dejar bonitos recuerdos, bonitos aprendizajes en las personas, porque vamos a continuar en ellos, en su corazón y en sus recuerdos. Eso también nos ha llevado a la reflexión sobre qué cosa es la unidad, que es pensar, sentir y actuar en la misma dirección, y eso nos permite sentirnos completos y llenos de paz. En cambio, cuando estamos en contradicción es cuando hacemos y actuamos diferente o actuamos diferente a lo que sentimos y pensamos, ¿no? Entonces, vivir en unidad es un camino a todos nuestros seguidores, es un camino, no se acaba hoy día, Rosita ya lo ha dicho, así que es un continuo aprender a lo largo de toda la vida y es una forma de lograr también la trascendencia. Para eso es importante trabajar también la reconciliación con otros y por sobre todo en uno mismo. Ya Rosita nos ha acompañado y te agradezco mucho con este ejercicio que nos has permitido vivenciar para trabajar la reconciliación en nosotros mismos, y a todos los que nos han acompañado pueden volver a ver este video las veces que sean necesarias. Va a quedar grabado en la página de Facebook de Empresarios por la Educación y en la página de Facebook de la UGELICA. Y ahora sí procedo a leer algunos de los comentarios a la pregunta de qué se llevan de esta experiencia las personas que nos han acompañado hasta este momento. Entonces nos dicen, se llevan la importancia de reconciliarnos con nosotros mismos, la importancia del trabajo de la unidad, crecer en unidad para darle sentido a la vida. Clarita nos dice el conocimiento y trascendencia después de la muerte. Teresa Luque nos dice la reconciliación con las demás personas y con nosotros mismos. Buscar la unidad nos lleva a la paz. Esto nos habla Dios en la Biblia también. Sara Diestro, trascender reconciliando e integrándonos desde la unidad y coherencia. También el maestro Elber Peña, afrontar en nuestra vida en tiempos de cuarentena toda acción que se presente y muestra emociones que nos puedan hacer daño, formularnos retos para salir adelante. Afrontar en nuestra vida, ok. Entonces, ese es el comentario del maestro Elber Peña. Queremos agradecer mucho a todos los que nos han acompañado en este momento. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia y recordarles nuevamente que este espacio de aprendizaje es un esfuerzo posible gracias al financiamiento de la empresa Electrodunas en el marco del programa Escuelas Afectivas, ejecutado por la Asociación Civil Empresarios por la Educación en alianza con la UGEL-ICA. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de la Asociación Civil Empresarios por la Educación para próximos eventos y publicaciones. Nuevamente, muchas gracias, Rosita, por tu excelente exposición y la facilitación de estas experiencias, y agradecemos a todo nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. Esperamos verlos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.